verbal. Ahí está. Muy bien, voy a compartir pantalla. Oye, una pregunta, ¿hicieron su tarea? ¿Hicieron su tarea nada más para saber? ¿Hicieron su tarea? ¿Hicieron su tarea? Dígame sí o no. Cuénteme si hicieron su tarea para ver si surgieron dudas más adelante, o si supo las respuestas o me espero. Me faltó una hoja. Ok, hazla. Esa hoja que te faltó, que fue la última, si no me equivoco, es donde están los ado, ido, toso, cho, cuando funcionan como verbos y como adjetivos. En lo personal, siento que te hace entender otras cosas. Me faltó una hoja. Los demás no me contestaron, pero Dana me dice que sí hizo su tarea. Fernanda me dijo que sí hizo, bueno, entiendo que sí hizo su tarea. Y la que se fue Monse, ¿verdad? No volvió a entrar Monse. Muy bien, esto es lo que vimos en la clase anterior. Muy bien, y hoy vamos a ver la conjugación de verbos. Por ratos regreso el chat para ver. Veo que no se conectó Monse o estoy mal. Nada más voy a verificar que estamos. Somos 3, Monse se salió. Ok, muy bien. Entonces, les decía, ahora vamos a ver la conjugación de verbos. Si voy muy rápido me dicen y me detengo. La conjugación verbal lo hemos visto desde primaria, es cuando un verbo va agarrando diferentes formas dependiendo si está en presente, pasado, en futuro y a qué personas están haciendo la acción o cuántas personas están haciendo la acción. Y ahí lo dice en la pantalla, la conjugación de verbos se realiza considerando los siguientes aspectos: el modo, el tiempo, la persona y el número. El modo, ahorita vamos a hablar, indicativo, subjuntivo, imperativo. El tiempo, presente, pasado, futuro. La persona, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Y el número, si es uno o son varios. El tipo de verbo determina la conjugación que se realizará. Miren, en esto, ¿a qué se refiere? Que los verbos, cuando se conjugan, es porque cambiaron de forma dependiendo a qué persona está dedicada a la oración o el verbo. Y en este caso, tengo un ejemplo aquí que me gusta, espero que estén viendo mi cursor, donde por ejemplo aparece el verbo correr en infinitivo, correr, ¿no? Y vamos a ver cómo la terminación, el sufijo o la desinencia es el que va a cambiar. Por ejemplo, corrí, corro, correré. Vean, el sol me encanta, pasado, presente y futuro, en la noche. Y vean aquí, yo corrí, yo corro, yo correré. Tú corriste, tú corres, tú correrás. Él corrió, él corre, él correrá. Nosotros corrimos, corremos o correremos. Ustedes, bueno, aquí es de España, corristeis, corréis, correréis, vosotros. Ustedes, ellos corrieron, corren y correrán. Ahora, fíjense cómo en esta primera parte, en esta imagen, en lo que viene siendo la primera parte, vamos a ver, está dividido en dos partes. Aquí en esta primera parte, si nos damos cuenta, está yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, pero el muñequito está solo. A esto se le conoce como singular. ¿Por qué se le conoce como singular? Porque si se dan cuenta, está sola la persona. Es decir, se llama singular porque yo estoy solo, ¿no? Como vemos en la pantalla, yo, pero estoy solito. En la segunda imagen o en la segunda línea vemos que igual es tú, pero está solo, tú. Y en la tercera está él, pero también está solo. A esto se le conoce como primera persona del singular, segunda persona del singular y tercera persona del singular.
porque están solitos. En cambio el otro, si nos damos cuenta, ya son plural. Ay, escribí feo. Ya son plural. Igualmente, ya son plural, pero tenemos nosotros, que se le llama la primera persona del plural, ustedes o vosotros, y ellos. Nosotros no vamos a utilizar vosotros, es de España. Ahí está. Entonces, primera del plural, segunda del plural, tercera del plural. Vuelvo a repetirlo, se llama singular porque están solitos haciendo la acción. Se le llama plural porque son varios haciendo la acción. Entonces ahí tenemos yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Entonces ahí tenemos como tenemos la primera persona del singular, la segunda persona del singular, la tercera persona del singular, primera del plural, segunda del plural, tercera del plural. Y pues va a depender del presente, pasado o futuro, como va cambiando el verbo. Si nos damos cuenta, va cambiando dependiendo de la persona y el tiempo. Ay, ¿qué hice? Va cambiando dependiendo de la persona y el tiempo. Ahí está. Y pues bueno, esto es lo que vamos a aprender a hacer. A esto se llama conjugación verbal. 1. Considerar la persona y el número. 2. Considerar el tiempo. Y nos falta el modo, pero ahorita vamos a ver. ¿Ok? El modo, que es el de los que más les complica a todo el mundo. Pero bueno, ahí está entonces la conjugación de verbos dependiendo de la persona, el número y el modo. Ahí está. Muy bien. Seguido de esto, aquí tenemos lo que le estoy diciendo. Que un verbo puede considerarse dependiendo del verbo, si es regular o irregular. Ahorita vamos a hablar de eso. La persona, si es yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. El número, si es primera el singular, segunda el singular, tercera el singular, o primera el plural, segunda el plural, tercera el plural. Entonces va a depender. Y se escucha super nice, así como que, no sé, yo digo, voy a escribir un verbo aquí, ladito, ahí voy a escribir. Por ejemplo, voy a escribir comeremos. Si yo escribo comeremos, vamos a ver, comerá. Comerá. Si yo digo comerá, se escucha nice decir, comerá. Él comerá en futuro. Es futuro. El futuro. Pero qué bonito se escucha decir comerá. Yo comerá, tú comerá, él comerá. Es tercera persona del singular. Se escucha más nice. Tercera persona del singular, tiempo futuro. Modo indicativo. Se escucha super nice, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a aprender a hacer, si no hoy, pues durante estos días. Ubicar la conjugación de esto, de cómo el verbo va cambiando en persona, número y tiempo. En modo todavía, pero bueno, en esos tres y el tiempo. Ahora, menciona ahí el tipo de verbo regular e irregular. ¿Qué es un verbo regular e irregular? Lo voy a poner aquí. A ver si me da. Ahí está. Lo voy a poner aquí, pero no espero que no afecte nada. No tiene nada que ver. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, voy a hablar de los verbos regular e irregular, ¿no? Entonces, el verbo regular, por ejemplo, es aquel verbo que yo digo, por ejemplo, comer. Si yo lo paso en presente, es comí. En futuro, comeré. Ok, comer. Como. Vamos a poner en presente, paso de futuro. Como. Comí. Comeré. O sea, vean cómo se le llama regular. Comer. Como. Comí. Comeré. Ahora voy a poner otro. Voy a poner uno. Otro regular. Beber. Ay, no sé por qué sale tan chiquitito. Voy a poner un cuadro mejor. Espérame. Insertar. Deme chance de 2 segundos. Ahí está, cuadro de texto. Ahí está. Por ejemplo, regular. Como. Comí. Y comeré. Ahora, otro regular.
bebo, bebí, beberé. Vean por qué se le llama regular, porque sus terminaciones son similares. Como, comí, comeré. Bebo, bebí, beberé. O sea, eso es regular, solamente cambia el final del verbo. En cambio, uno irregular, vean qué sucede con un irregular. Voy, fui, iré. Vean que es totalmente irregular. ¿Por qué irregular? Porque cambia dependiendo la terminación. Por ejemplo, si yo digo, dije, diré, es irregular. Se le llama irregular porque cambia totalmente su estructura. Es otra cosa, es otra forma, es la estructura del presente, pasado y futuro es otra. Ah, maestro, entonces dormir. Duermo, dormí, dormiré. Y vean cómo la terminación cambia. O, y, eré. Entonces es regular. Se le llama regular porque tienen las mismas terminaciones. ¿Ok? Y se le llama irregular cuando cambia y no respeta esas terminaciones al 100%. Entonces a eso le llamamos verbos regulares y verbos irregulares. A quien le gusta inglés, era como era en inglés, cuando yo digo play, pues es regular, entonces digo played. Y si yo digo go, yo digo went. Al quien le gusta inglés, es lo mismo que en español e inglés, los regulares y los irregulares. Pregunta, ¿me expliqué con un verbo regular y un verbo irregular? Para que yo no me siga emocionando. ¿Sí? Ahí está, perfecto. Dana me contestó. Y bueno, entonces tenemos la persona, primera persona, segunda persona, tercera persona, el singular, el plural, etc. Está muy sencillo. Ahora, luego tenemos los tiempos. Los tiempos están muy sencillitos, están muy fáciles. Entonces vamos a ver el presente, el pretérito, el futuro, el compretérito, postpretérito, antepretérito, antepretérito, antefuturo, antecompretérito, antepospretérito. Y luego vamos a ver los modos. De hecho aquí vamos a ver primero los modos. Pero es que no sé si empezar con los modos. Vamos a hablar de los modos. Resulta que los modos tenemos que el modo verbal, como dice ahí en la pantalla, dice indica la actitud del hablante ante la acción verbal. Cada verbo conjugado se encuentra en un modo verbal. Existen 4 modos: el modo indicativo, el subjuntivo, el imperativo y el condicional, que de hecho ya están en desuso. Cada modo del verbo se conjuga de una determinada manera. ¿Qué es el modo? Voy a decirlo en palabras mortales. El modo es la manera en que nosotros hablamos. Es el modo. El modo, la manera en que me dices las cosas. Por ejemplo, si yo te digo duerme, así, duerme, pues como que hasta me está regañando, ¿no? Ese modo se le llama modo imperativo, es decir, modo de orden. Duerme. Abrí el chat por si tienen dudas. Duerme. Te estoy dando la orden de que te duermas. Entonces, en ese caso, estamos hablando de una orden autoritaria. Duerme. Si yo digo, por ejemplo, tú duermes ahora, no te estoy dando una orden, estoy diciendo algo que está pasando realmente. Tú duermes ahora. Sí, si cerrado los ojos estás acostado. Ahora, si yo digo quizá duerma, es como que a lo mejor duerme, a lo mejor no duerma. O sea, estoy dudoso. Bueno, esos son los modos. Voy a poner un ejemplo más fácil. Ingreso a la universidad. Llega tu mamá o tu papá y te dice: entra a la universidad, pasa el examen. Es una orden. Entra.
pasa el examen. O sea, no te están dando opciones, es hazlo. Eso es un modo, es el modo regañado, no es el modo imperativo. Luego te dicen, entrarás a la universidad, pasarás el examen. Pues es un futuro, pero es un futuro muy seguro. Pasarás el examen, entrarás a la universidad. O sea, como que estás hablando de un futuro, pero muy seguro, o sea, de que sí va a suceder. Ese es otro modo, el modo de la seguridad. Y hay otro modo que se le llama subjuntivo, que es el miedoso. Quizá entre a la universidad, quizá a lo mejor pase el examen, y vean la diferencia, ¿no? Entonces así como que llega un alumno y te diga, profe, entraré a la universidad, modo seguro. Profe, quizá entre a la universidad, entre, quizá, entraré, seguridad, entra, orden. Entonces a eso se le llama modo, dependiendo si me lo dicen con seguridad, si me lo dicen con miedo o si me lo dicen como una orden. Esos tres son los modos principales del español, en donde los verbos van a estar cambiando dependiendo de los modos verbales. Entonces, en este caso, esos son los modos. Vuelvo a repetirlo, a ver si queda claro. Vino a visitarte. Vino a visitarte, pues sí sucedió. Quizá venga a visitarte, a lo mejor. Ve a visitar, a visitarla. O sea, cambia como una orden, como una duda o como una seguridad. A ver si me estoy entendiendo. Ahora vamos a explicando. Ahora sí, vamos a pasar al otro. Y aquí lo dice, el modo indicativo es el primero. Es el que le estaba diciendo. Se refiere a acciones concretas, reales, objetivas. El modo de la imparcialidad. El indicativo dice las cosas como son y que están pasando y que pasaron y que van a pasar. O sea, el indicativo es aquel que está seguro de que van a suceder las cosas. Llueve, están cayendo las gotas. Hoy llega mi hermano, o sea, estoy seguro que va a llegar, ¿sí? Yo entraré a la universidad, estoy seguro que voy a entrar. Yo viajaré por el mundo, estoy afirmando que va a suceder. Me dirá que sí, o sea, ya afirmaste que va a suceder. O sea, el indicativo es el seguro, es el modo de que las cosas van a suceder o están sucediendo o estarán sucediendo. Ahora, el modo subjuntivo es totalmente lo contrario, es el polo opuesto, ya que el hablante adopta una actitud subjetiva, expresando duda, temor, deseo, entre otros, que hace referencia a un enunciado que se marca dentro de lo probable, dentro de lo subjetivo y real. Por ejemplo, ojalá llueva, o sea, está oscuro el cielo, pero pues no sé, ojalá y sí, ojalá y no. Tal vez llegue mi hermano, a lo mejor llega, a lo mejor no llega. Quizá entre a la universidad, quizá sí, quizá no. Ojalá diga que sí, ojalá lo diga, ojalá no lo diga. O sea, vean la diferencia de indicativo, iré a verla. Subjuntivo, quizá vaya a verla. No, es miedoso. ¿Qué otro? La invitaré a bailar. Indicativo. Ojalá le invitase a bailar. Miedoso. ¿Qué otro pudiera ser? Pasaré el examen. Indicativo. Quizá pase el examen. Subjuntivo. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo sé. Quizá lo sepa. Entonces vean cómo cambia a estar seguro a estar dudoso, ¿sí? No sé si me expliqué con esto, con el modo indicativo y subjuntivo. Dígame. Primera vez que lo explico de manera virtual. Indicativo y subjuntivo, ¿me expliqué o no me expliqué?
10:42, perfecto, muy bien. Entonces, ya tenemos el modo indicativo y subjuntivo. El indicativo yo lo caracterizo con personas, es el todas mías, el que se crea acá, el muy, sí, claro que sí, yo lo sé, yo voy, yo lo hago, yo lo hice, yo lo haré, o sea, se le sabe de todas, se cree muy acá. El subjuntivo es el miedoso, quizás sí, quizás no, a lo mejor, probablemente, yo los caracterizo con personas. El imperativo pues es el de orden, de mandato, es el mamá, es el papá, es el que no te preguntan ni lo tienes que hacer. Es el novio, es la novia, ¿no? Entonces, por ejemplo, indican ruego, mandato, órdenes, prohibiciones o consejos. Por ejemplo, no vayas. ¿Por qué? No vayas. Te lo estoy diciendo, no vayas. Pero es que no vayas. O sea, ni siquiera, vean cómo el verbo ir, vayas, está en imperativo, es una orden. O por ejemplo, yo digo, dile que no. Dile. O sea, es una orden. Dile. Ni siquiera te estoy preguntando. Ni siquiera te estoy con duda. Es dile. Es una orden. Ese es el imperativo. Oye, maestro, ¿y cómo lo digo en indicativo? En indicativo yo puedo decir, por ejemplo, dice la verdad. Él dice la verdad. Es indicativo. Dirá la verdad. Es indicativo. Subjuntivo. Quizá diga la verdad. Imperativo. Di la verdad. Dile que vaya. Entonces ya es una orden. Ese es el imperativo. Por ejemplo, cuando damos un consejo, ¿por qué dice consejos y ruegos y mandatos? Porque cuando damos un consejo en español, realmente es una orden. O sea, no nos damos cuenta, pero realmente cuando damos un consejo estamos dando una orden. Por ejemplo, cuando le dices, chava, déjalo, chava, déjalo. O sea, es una orden, déjalo, te estoy dando una orden. Lo que pasa es que los consejos son órdenes. Por ejemplo, háblale, no le hables, no fumes, no tomes, ¿qué otro? Dile que sí, cálmate. O sea, son órdenes, los consejos son órdenes. Pero bueno, la gramática tradicional hablaba del modo condicional de incertidumbre, si bien hoy simplemente se le considera un componente del modo indicativo, ya que se cumple en otros tiempos verbales. Vamos a hablar un poco de eso, pero se cumple un modo condicional. Así que era, si pasa esto, pasaría lo otro. Si brinca, se lastimaría. Entonces, son condiciones que pues hoy en día ya no hay un modo como tal, sino que ya está considerado dentro de los modos anteriores. Pero bueno, y ahí tenemos entonces el modo indicativo, todas mías, el subjuntivo, el miedoso, el imperativo, el que da órdenes y consejos, y el condicional que pues está dentro de los demás. Entonces, cada modo emplea determinados tiempos verbales y hay dos tipos de tiempos verbales, los simples y los compuestos. Esto voy a hablar directo con este ejemplo. Ahí está. Resulta que esto que están viendo en pantalla, que se ve así mortal, de hecho voy a cambiar voy a cambiar el tamaño de mi diapositiva para que sea un poquito más grande. Ahí está. Y resulta que esto que estamos viendo en la pantalla son los tiempos verbales. Son todos los tiempos verbales con sus modos verbales y demás. Por ejemplo, tenemos los tiempos verbales simples. ¿A qué le llamamos simples? Los tiempos verbales simples van a ser donde solamente el verbo está cambiando, donde solamente el verbo va a modificar su forma. Le voy a aumentar el tamaño. Ahí está, simples. Y los tiempos verbales compuestos, que en este caso los compuestos van a ser los verbos que van a acompañarse de otro verbo. Vamos a ver aquí. Ahí está. Entonces tenemos los tiempos verbales: presente, pasado, futuro, copretérito, pospretérito, antepresente, antepretérito, antefuturo, antecopretérito, antepospretérito. Es el modo indicativo, es el todas mías. El modo subjuntivo, el miedoso, solamente tiene presente, pasado y futuro. Y presente, pasado y antepresente, antepasado y antefuturo. Y el modo imperativo solo tiene afirmación y negación. ¿Ok? Ahí está. Muy bien, entonces en este caso,
en este caso en particular, aquí esta tablita de verdad va a ser su arma así súper poderosa para conjugar verbos. Si no quieren copiarla, le pueden tomar foto y luego lo copian con calma en su libreta, porque va a ser muy importante este cuadro que están viendo a continuación. ¿Qué son los tiempos simples? Aquí mismo voy a escribir un ejemplo de un verbo, como va cambiando en presente, en pasado y en futuro. Vamos a ver de qué se trata. En presente, yo voy a poner el verbo comer. Ya habíamos dicho el verbo comer con yo, con primera persona del singular. Yo como, yo comí, yo comeré, yo comía, yo comería. Esto que acabo de hacer es presente, pasado, futuro, copretérito, pospretérito. Para los que tengan dudas con el copretérito, son los que terminan en aba y en ia. Y los pospretéritos son los que terminan con ría. Ahí está, ría. Ok, copretéritos son los que terminan con aba y ia, porque esto siempre se les olvida. Y los pospretéritos son los que terminan en ría. Ahí está. Ok. No lo voy a poner aquí para que no se nos confunda. Ahí está. Y los que están después del paréntesis, que tienen como una diagonal, son los otros nombres de los tiempos verbales, que así se le llaman. Ahí está. Perfecto. Ahí está, perfectísimo. Entonces ahí tenemos que lo que sucede, esto se le llama simple, porque si nos damos cuenta es el verbo que simplemente está cambiando de forma. Ahí está. En cambio los compuestos, ¿qué sucede con los compuestos? Fíjense, yo he presente, ente presente, yo he comido, yo hube comido, el hube es el antepretérito, es el pasado del verbo haber. Yo habré comido es el futuro, antefuturo. Antecopretérito, yo había comido. Y antepostpretérito, yo habría comido. Y vean qué sucede. ¿Por qué se le llama compuesto? Porque si nos damos cuenta, está compuesto el verbo haber, que va cambiando su forma, más el participio. A esto se le conoce como tiempos compuestos. El verbo haber conjugado más el participio hado, ido, tos, ocho. Y en este caso los simples es el verbo simple que está cambiando su forma. Pregunta: ¿me expliqué con esto de tiempos simples y tiempos compuestos de nuestros verbos? ¿Me expliqué con esto? Sí, perfecto. Entonces, cuando nos hablan de un verbo, nos pueden decir en qué modo, o sea, nos pueden decir modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. Y además nos pueden decir que estemos, ¿cómo les puedo decir? Además de todo eso, nos pueden decir que estemos cambiando un verbo en simple o compuesto, o nos pueden decir en indicativo, en subjuntivo o imperativo. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Fíjense qué voy a hacer. Voy a copiar este cuadro en otra diapositiva y vamos a ir cambiando un verbo de cómo va cambiando dependiendo si es simple o es compuesto. Ahí está, vamos a ver si queda. Ahí está, es otro cuadro para que no arruinar el anterior. Ahí está. Vean cómo vamos a agarrar uno en presente, en pasado, en futuro. Estos nombres, vuelvo a repetirlo, esos nombres que están aquí son los nombres que recibe en otro tipo. Ahorita vamos a hablar. Ustedes no lo borren igual y les va a servir. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto.
Perfectísimo. Muy bien. Vamos entonces a conjugar un verbo. Ahí está. Vamos a conjugar un verbo en los diferentes tiempos verbales. Dependiendo, eso que vamos a hacer es la chamba que van a hacer ustedes también en sus casas, para que vayan viendo cómo un verbo va cambiando dependiendo su modo, su... Ahí está, estoy quitando para que podamos escribir ahí un ejemplo. Chance. Ahí está. Y listo. Ahí está, perfecto. Vamos a ver cómo va a cambiar el verbo dependiendo su forma. Lo voy a poner en mayúsculas para que vayamos viendo la diferencia. En presente, vamos a poner un verbo, por ejemplo, el verbo amar. El verbo amar es el clásico para empezar, ¿no? Amar, temer y partir, que son tres verbos que van a servir como base. Amar. En primera persona del singular, o sea, yo. Primera persona del singular, yo amo. En pasado, yo amé. Es más, le voy a poner todos abajito así para que no se confunda. Yo amo, yo amé, yo amaba y yo amaría. Y si nos damos cuenta, se respeta el yo amo, yo amé, yo amaba, yo amaría. Esto que acabamos de hacer es en modo simple, o sea, solamente el verbo. Me falta yo el futuro, ya lo que aquí está pegado acá. Pasado, presente, pasado, me falta el futuro, ¿verdad? Ahí está. Futuro. Y voy a poner yo amaré. Ahí está. Yo amo, yo amé, yo amaré, yo amaba, yo amaría. Ahora, el antepresente. Ahí está facilísimo porque es el verbo haber más el participio. Entonces, si nos damos cuenta, nada más va a cambiar. Yo he amado. En antepretérito, yo hube amado. En antefuturo, yo habré amado. En antecompretérito, yo había amado. Y el último sería yo habría amado. Ahí está. Espero que se entiendan, que todo está en negro, pero pues bueno, espero que se entienda. Entonces tenemos yo amo, yo amé, yo amaré. Si alguien tiene una manera más rápida de cambiar de color, pero bueno, yo amaré, yo amaba, yo amaría. Eso es simple en modo indicativo. Estoy seguro que amé, estoy seguro que amaré, estoy seguro que amaba, o sea, es de seguridad. Yo he amado, yo hube amado, yo habré amado, yo había amado, yo habría amado. Ahí está, ya, por fin. Va, entonces eso es en modo indicativo. Ahora, ¿cómo queda? Y se queda flojera, pero hay que hacerlo. ¿Cómo queda en subjuntivo? Ahí está. ¿Cómo queda en subjuntivo? En este caso quedaría yo, y automáticamente o imaginariamente podemos agregarle la palabra quizá o tal vez. Entonces eso va a ayudar a que se entienda. Yo quizá ame, en presente, yo quizá ame en este momento a alguien, y a lo mejor lo ame o no lo ame, solo yo lo sé. En pasado sería yo, cuando yo tenía, yo siempre doy ejemplos de este tipo. Cuando yo tenía 10 años, quizá amara o amase a alguien,
no recuerdo. Y en el futuro, suena rarísimo, pero es amare. Yo quizá amare a alguien o no amare a alguien. Ahí está. Y así queda en modo subjuntivo simple. ¿Cómo es? Recuerden que va imaginariamente el quizá. No es lo mismo ame a amé, tiene tilde. Yo quizá ame a alguien en este momento, pero no quiero decírselo a nadie. Entonces puede ser que sí, puede ser que no. Quizá lo ame, quizá no ame a alguien. Cuando yo tenía 8 años quizá amara o amase a alguien en ese momento, pero ya ni me acuerdo. En el futuro yo digo amare, es por ejemplo, estoy tratando de pensar un ejemplo. Deme chance. Muy bien, entonces ahí está. Ahí está. Entonces yo digo, por ejemplo, cuando yo tenga 45 años, quizá amare a alguien o quizá no amare a nadie, pero será en ese momento. O sea, quizá cuando tenga 40 años, quizá amare a alguien o no lo amare, pero pues bueno, en ese momento lo sabré. Así todo raro, pero ese es el... Estoy buscando. A ver, mi chance. Este. Deme chance. Ahí está, perfecto. Entonces, son ejemplos raros de subjuntivos extraños. Vuelvo a repetir, yo quizá ame a alguien en ese momento, quizá amara o amase a alguien cuando tenía 8 años. Yo quizá cuando tenga 50 años, amare a alguien en ese momento. No lo sé. Así se utilizaría. Ahora, antepresente. El antepresente, recuerden que es como es tiempo compuesto, va a ir con el verbo haber. Entonces el presente es quizá haya amado a alguien. Deme chance. No. Yo quizá haya amado a alguien, pero no lo diré. O sea, quizá haya amado a alguien, pero no lo diré en este momento. Ahí está. Es el presente, técnicamente. A ver, algo está mal. Espera. Ya me confundí en algo. Espera. A ver, yo... No está bien, yo haya amado. Dame chance. Sí. Ahora, antepretérito. Quizá yo hubiera o hubiese amado a alguien. Yo quizá hubiera o hubiese amado a alguien. Tengo hambre, me está distrayendo el hambre. Y la siguiente, que sería mi antefuturo, es quizá hubiere amado a alguien. Ahí está. ¿Cómo lo vamos a utilizar? El antepresente es un presente que acaba de suceder, que está acabando de terminar el antepretérito, el antepresente. Si yo digo, por ejemplo, yo quizá haya comido algo, ustedes no lo saben, pero tengo hambre, pero quizá haya comido algo y quiero comer más. Fíjense, haya comido. O sea, recién acaba de suceder, pero está en duda si sucedió o no sucedió, ¿no? Entonces, yo quizá haya amado a alguien en la universidad. O sea, es un presente que acaba de pasar. Bueno, no acaba de pasar, pero ahora imaginemos. Entonces, el haya amado es ojalá haya sucedido, ojalá haya pasado, quizá pasó, quizá no pasó, pero es un presente que acaba de terminar. Es el haya amado. Hubiese es un pretérito pasado. Ojalá hubiera. Ese sí lo sabemos utilizar. Hubiera ido, hubiera amado.
quizá hubiera amado a alguien en ese momento, pero ya no se pudo, ¿no? Y el antefuturo es, se va a escuchar raro, tipo Martin McFly, ¿no? De Volver al Futuro, es decir, por ejemplo, cuando yo tenga 60 años, Dios quiera, quizá hubiere amado tanto a mi familia. Entonces, cuando tenga 60 años, quizá hubiera amado. O sea, es algo que en el futuro quizá pasó, ¿no? O quizá no pasó. Por ejemplo, cuando yo tenga 50 años, yo hubiera viajado por el mundo. O sea, quizá sí, quizá no en ese futuro. Está medio raro. Y por último, la negativa sería ama, no ames. Y es una orden. Ama, no ames. Es una orden, ¿no? de hazlo, no lo hagas. Entonces, en este caso, esto que están viendo en pantalla les va a servir muchísimo como base para hacer otros verbos. Los simples es solo el verbo. Los compuestos es el verbo haber más el participio, que no cambia. O sea, por ejemplo, vamos ahora, ya como ya está hecho, ya podemos hacer otros. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, ya dije amar, uno que termina con ar, vamos a hacer uno que termina con er, que sería temer. Yo temo, yo, en pretérito, yo temí, yo temeré, yo temía, porque es aba o ia, yo temía, yo temería. Está en indicativo simple. En indicativo compuesto, yo he temido, que es el verbo haber más el participio, yo hube temido, y es bonito porque no cambia. Yo habré temido, yo había temido y yo habría temido. Vean que eso es lo bonito, que no cambia porque es el verbo haber más el participio. Ahora el presente, subjuntivo. Yo quizá tema, yo quizá temiera o temiese, y yo quizá temiere. Vean cómo no cambió, y aquí pues está fácil. Haya temido, hubiese temido y hubiere temido. Eso es lo bonito del tiempo compuesto. Y en afirmación o negación sería teme, no temas. Ahí está. Vean cómo ya hicimos uno con ar, que es amar. Ya hicimos uno con er, que es temer. Y ahora vamos a hacer uno con ir. Pregunta hasta aquí. ¿Está quedando claro cómo el verbo se va conjugando dependiendo el modo, el tiempo y el número? Dana, Fernanda me dicen que sí. Las demás, Jenny sí. Entonces, ahora, ¿esto está complicado? Sí está complicado. Está complicado, claro que está complicado. Tiene su chiste, claro que tiene su chiste. Y esto es la conjugación verbal, es lo complicado. Ahora, ¿cómo nos van a preguntar en Ceneval? Nos van a preguntar, por ejemplo, nos van a poner el verbo hubiera temido. Y nos pueden preguntar cuál es el tiempo verbal de hubiera temido. Y nosotros vamos a decir, es el antepretérito del modo subjuntivo. Sí, podemos decir que es el antepretérito del modo subjuntivo en primera persona del singular. Yo hubiera temido. Entonces digo, antepretérito, modo subjuntivo, primera persona del singular. O primera persona del singular en modo subjuntivo en antepretérito. Eso es lo complicado. Hubiere temido. ¿Cuál es el tiempo verbal de hubiere temido? Entonces hubiere temido es antefuturo. Dime todas sus características. Bueno, hubiera temido es primera persona singular en modo subjuntivo en tiempo antefuturo.
Desde que digamos ante ya sabemos que es un tiempo compuesto. Ahora vamos a hacer uno de partir. Partir. Yo parto. Yo partí. Yo partiré. Y está fácil eso. Yo partía. Ay. Partía. Yo partiría. Y obviamente el otro está fácil. Yo he partido. Y vean aquí, pues está fácil. Porque todos los demás, yo hube partido. Yo habré. Yo habré partido. Yo había partido. Y yo habría partido. O sea, realmente es lo bonito, insisto, del compuesto, que es yo he partido, yo hube partido, yo habré partido, yo había partido, yo habría partido. En subjuntivo, imaginariamente va el quizá o el tal vez. Yo quizá parta. Yo quizá partiera. Yo quizá partiera o partiese. Yo quizá partiere. Yo quizá haya, somos lo mismo, haya partido. Hubiese partido. Yo hubiere partido. Y aquí, insisto, es ir acostumbrándonos. Ya hicimos uno con ar, uno con er, y ahorita estamos haciendo uno con ir. ¿Para qué? Para que tengamos la base para otros verbos. Y aquí es parte, no partas. Es una orden que me están dando. Parte ahora. No partas. Ni hoy ni nunca. Es una orden, ¿no? Entonces ahí tenemos la conjugación verbal en modo indicativo, que nos dice que si parto. Escribí mal, perto, dice parto. Que si parto a algún lugar, que si partí a algún lugar, que si partiré hacia un lugar, que si partía, que si partiría. Quizá parta de este lugar, quizá partiera o partiese este lugar en un momento, quizá partiere de este lugar en un futuro. Quizá haya partido, hubiera partido, quizá hubiere partido. Entonces, esto que estamos viendo es pues la conjugación de nuestros tiempos verbales. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? ¿Todo bien? Disculpen que me pasé de la hora, pero pues bueno, necesitaba terminar. Y pues bueno, ya terminamos con esto y pues ahí tenemos ejemplos del modo indicativo de cómo se fueron cambiando los nombres, pero realmente lo mismo. Presente, pretérito, pretérito indefinido, pretérito perfecto, simple, copretérito, o sea, son los nombres que reciben, sin embargo es el mismo tiempo. Vean cómo, por ejemplo, la palabra cantaba se le llama copretérito, pero también se le llama pretérito imperfecto y también se le llama pretérito imperfecto. ¿Sí? Ahí tenemos el antecopretérito, que había cantado, se le llama pretérito pluscuamperfecto o pretérito pluscuamperfecto. Ahí está. Cantaré futuro o futuro imperfecto o futuro. O sea, tienen estos nombres, por eso esta tabla la agregué. Y esta tabla pues se las voy a poner en su Schoology. Va a ir en el Schoology. Así que diciendo todo esto, nos tengan alguna duda, comentario, sugerencia, por